Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar en donde vamos a hablar de los cambios que se vienen en el examen PMP a partir del 15 de diciembre de este año 2019. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. La sala está a reventar. Me encanta tenerlos acá. Muchas gracias por su puntualidad. Y bueno, son las 11 en punto. Vamos a empezar con nuestro webinar. La idea es que este webinar sea también muy participativo, que ustedes me formulen todas las preguntas que tengan sobre todo este proceso de preparación para el examen, pero que también veamos qué significa certificarse PMP este año y qué significa certificarse PMP después del 15 de diciembre. Ya, si tú no eres PMP y planeas certificarte, tú decidirás cuál es el mejor esquema para ti. Pero como viste en el correo, te darás cuenta, con lo que vamos a ver ahora en el webinar, que la certificación PMP, como la conoces hasta hoy o como la has escuchado hasta hoy, está muy lejos de la certificación PMP que existirá después del 15 de diciembre. Sencillamente, la certificación PMP actual hace por mucho menos del 50% de lo que verás en el examen después del 15 de diciembre. Para los que no me conocen, mi nombre es Mauricio Morales. Yo soy gerente de proyecto certificado PMP desde hace cerca de 13 años. Lidero la compañía Projectical SaaS, una compañía Global Registered Education Provider del PMI, y he tenido la oportunidad de dictar más de 12,000 horas de capacitaciones en gestión de proyectos en diferentes compañías y diferentes países. He tenido la oportunidad de tener bajo nuestros sistemas de certificación más de 450 certificados PMP. Ya vamos cerca de los 15 certificados PMI ICP y todo esto se está moviendo muy rápidamente, ¿sí? Permítanme un segundo porque hay personas que nos han solicitado que el webinar esté disponible también en Facebook. Entonces vamos a iniciar la transmisión en Facebook. Esperamos que no haya ningún inconveniente con este inicio de transmisión. Y hay muchas preguntas relacionadas con el cambio que sufrirá el examen de certificación a partir del 15 de diciembre y son las que vamos a responder hoy. Sí, este webinar está grabado, este webinar se estará transmitiendo, estará disponible también en nuestro grupo exclusivo de mejores gerentes de proyectos, nuestro grupo exclusivo en Facebook, y tendrán la oportunidad de verlo entonces posteriormente. Pero la idea es que estemos aquí presentes porque van a surgir muchas preguntas y yo también les tengo preguntas porque la idea es conocer ¿cuál es tu esquema para certificarte? ¿Qué es lo que planeas hacer para certificarte? Y que tú tomes la decisión. ¿Te vas a certificar ahora? ¿Te vas a certificar después del 15 de diciembre? Obviamente, teniendo en cuenta las consecuencias que se vienen. Muy bien. Ya estamos en vivo en Facebook. Bienvenidas todas las personas que nos están acompañando en este momento. Y vamos entonces a hablar de la certificación PMP. Bueno, primero la compañía Projectical SaaS, que es una compañía, como les decía, Global Registered Education Provider del PMI. Hemos tenido la oportunidad a lo largo de más de 17 años de ser partícipes del desarrollo y el crecimiento de algunas de las más grandes y más importantes compañías en Colombia y en Latinoamérica, en todos los ámbitos de gestión de proyectos. Y hablemos ya en forma. El examen PMP
Es sencillamente la certificación más reconocida del mundo en gestión de proyectos. Es la más antigua, existe desde el año 1996. Ya estamos cercanos al 1.000.000 de certificados en el mundo. Y es una certificación que, imagínense, existe desde el 96. Y esta es la hora que muchísimas personas están apenas conociendo. Ya está muy en boga, se ha vuelto un requisito indispensable para los profesionales en diversos países el ser PMP para poder acceder a cargos de gestión de proyectos, para poder participar en licitaciones. En fin, pero también es una certificación bastante confundida. A manera de trivia, les comento, la persona que inició la certificación en el PMI, la inició no pensando en que quien se certificara fuera el mejor o el más genio de todos los gerentes de proyectos. Sencillamente, la certificación PMP en ese momento daba la oportunidad para que una persona empezara a desarrollar su carrera en gestión de proyectos gracias a un conocimiento que había adquirido. Esa certificación, cuando se empezó, se otorgaba de forma aleatoria y manual. No había un examen claro, no había una forma de evaluación clara, y ahí fue donde nació la importancia que el PMI le dio a algo llamado el Role Delineation Study, que ya lo vamos a ver. ¿Por qué cambió la certificación y por qué ha evolucionado tan frecuentemente el examen? Resulta que esta certificación se volvió tan importante para las empresas que empezaron a demandar al PMI, no demandarlo desde el punto de vista legal, sino a demandar que el PMI enfocara su examen a lo que realmente la organización necesitaba, a lo que realmente el gerente de proyectos haría. Y por eso se creó el Role Delineation Study. Este es un estudio que se hace cada 3 a 5 años que investiga a nivel global múltiples empresas y lo que los gerentes de proyecto están haciendo en estas empresas. De los primeros estudios que surgieron, se encontró que el gerente de proyectos llegaba tarde a un proyecto. O sea, el proyecto lo empezaba la organización y el proyecto ya llegaba tarde. El gerente de proyectos llegaba tarde y además tenía que enfrentarse a alcances definidos, a tiempos establecidos que no era ni siquiera posible cumplir. Luego, con los siguientes estudios, encontró el PMI que ya las organizaciones estaban dándole más participación al gerente de proyectos y que se estaba empezando a involucrar desde mucho antes en el proyecto. Entonces ya apareció que el gerente de proyectos colaboraba con el Project Charter. Y en los últimos estudios se encontraron cosas interesantes. El gerente de proyectos es el que hace el Project Charter. El gerente de proyectos valida el Project Charter con los stakeholders, valida el Project Charter con el patrocinador y obtiene la aprobación del Project Charter. Pero también aparecieron cosas interesantes, aspectos que se pensaban diferentes y que resultaron ser, en la realidad, no como se esperaba. Por ejemplo, siempre existió desde el principio del PMBOK Guide el proceso de cerrar el proyecto y cerrar las adquisiciones. Pero resulta que en el último Role Delineation Study que dio origen al Exam Content Outline 2015, se encontró que el gerente de proyectos normalmente no tiene la autoridad para cerrar contratos. Entonces se quitó el proceso de cierre de adquisiciones del PMBOK Guide, se dejó inmerso dentro del cierre del proyecto, pero a cargo de alguien más. El gerente de proyectos lo que hace es validar que se hayan cerrado los contratos con los proveedores para poder ahí sí cerrar el proyecto. O si hay alguna condición legal especial que no permita cerrar un contrato, igual se puede cerrar el proyecto. Todo esto ha resultado en un esquema muy interesante
que le muestra a las organizaciones que están empezando o que están evolucionando en gerencia de proyectos lo que se está haciendo en el estado del arte en diversas empresas. Este Role Delineation Study se convierte entonces o entrega los fundamentos del examen de certificación PMP. Y algo importante es que le garantiza a las organizaciones que nos contratan, que confían en nosotros para gestionar sus valiosos proyectos, que estamos válidos y nuestro conocimiento y nuestra experiencia es pertinente para lo que se espera de un gerente de proyecto. Además, el Role Delineation Study, el último que se hizo fue en 2015 y últimamente surgió la necesidad de ampliar, de cambiarle el esquema al examen. Como ya sabemos, hace unos 2-3 años, el PMI creó el triángulo del talento. Un triángulo donde se combinan 3 aristas: el ámbito técnico, que corresponde a los procesos del PMBOK Guide que conocemos; el ámbito estratégico, que muestra ya que el gerente de proyectos se involucra mucho más en la estrategia de la organización, en el negocio; y el ámbito de liderazgo o la arista de liderazgo, que le muestra a las organizaciones que no basta ser, como lo menciono yo, un chofer de cronograma, sino que hay que ser un líder, hay que saber gestionar equipos, hay que saber gestionar stakeholders, hay que saber comunicarse, en fin. Este Role Delineation Study incluye el análisis de los roles y responsabilidades de los gerentes de proyectos. Incluye además las áreas de competencia claves de los gerentes de proyectos. Y fuera de esto, los dominios de práctica del gerente de proyectos. Y es este punto el que más ha evolucionado desde el año 96. Como todos sabemos, el PMBOK Guide siempre ha estado estructurado por áreas de conocimiento: alcance, tiempo, costos, calidad, riesgos, comunicaciones, en fin. Y de hecho así empezó el examen. El examen empezó evaluándote por áreas de conocimiento a ver qué tanto sabías. Gracias al Role Delineation Study, el PMI dijo: un momentico, porque sí, las áreas de conocimiento son importantes, pero si nosotros queremos ser pertinentes para el mercado como PMPs, necesitamos evaluar la experiencia. Entonces, el primer cambio que surtió el examen después de estar por áreas de conocimiento fue pasarlo de conocimiento a vivencial. El examen empezó a hacer preguntas del tipo: usted tiene este caso, usted sucedió esto en el proyecto, ¿qué es lo mejor que haría? ¿Qué es lo primero que haría? ¿Qué es lo que no haría de lo siguiente? Y empezamos a evaluar la experiencia del gestor de proyecto. Pero luego vino otro cambio importante, y es la evolución que ha tenido justamente el examen. ¿Qué tareas se ejecutan realmente dentro de la gerencia de proyectos y qué conocimientos y habilidades son los requeridos por el gerente de proyectos? Esto se ha visto también reflejado en la evolución de nuestro amado estándar, el ladrillo que yo llamo el PMBOK Guide. ¿Por qué? Ha sido una evolución clarísima. Esta evolución arrancó con la versión 1, en donde se enumeraban las áreas de conocimiento, no había entradas técnicas, herramientas y salidas como las conocemos hoy, y había una división muy curiosa entre los procesos. Había unos procesos llamados procesos centrales y había otros procesos auxiliares. Y aquí el PMI se dio cuenta muy temprano de su error, porque las organizaciones que empezaron a ver el PMBOK Guide dijeron: no, pues los procesos centrales son los importantes, los otros no los necesitamos. Caso curioso, dentro de los procesos auxiliares estaban comunicaciones, había algunos procesos de riesgos, había algunos procesos de calidad que no eran centrales, que no eran tan importantes a los ojos del PMI, y empezaron los problemas. Porque un proyecto
al que solamente se le gestione alcance, tiempo y costo, está destinado al fracaso. Eso se cambió en la versión 2, donde se eliminó esta división de procesos centrales y auxiliares y quedaron solamente los procesos. Y empezamos a evolucionar a la versión 3, se empezaron a crear más procesos, versión 4, y en la versión 5 se introdujo uno de los grandes cambios, que fue el área de conocimiento de gestión de stakeholders. Esta área de conocimiento vino a separar y a clasificar mejor los procesos que estaban combinados en comunicaciones y equipo para crear un área aparte para gestionar los stakeholders. Y en la versión 6, que es la que nos ocupa hoy, cambiaron también muchas cosas. Ya los primeros 3 capítulos, que siempre se habían referido a los fundamentos de gerencia de proyectos, qué es un proyecto, los ciclos de vida de un proyecto, en fin, los factores ambientales, en fin, cambiaron. Y ahora los primeros 3 capítulos del PMBOK Guide versión 6 se refieren más al rol del gerente de proyectos. Y esa parte de introductoria de base pasó a la segunda parte del libro, que se llama el estándar de gerencia de proyectos. Esta segunda parte del libro corresponde a la extracción, o más bien a la generalización de la gestión de proyectos. Y si ustedes miran el libro desde esa página, desde la segunda parte, se darán cuenta de que ahora los procesos allá aparecen por áreas, por grupos de procesos, aparecen entradas, aparecen salidas, pero no aparecen ni técnicas ni herramientas, ni aparecen las subentradas y subsalidas, que fue lo que más complicó el examen desde la versión 6. Tan importante fue esa división, esa descomposición de entradas, herramientas, técnicas y salidas, que ahora los simuladores, por ejemplo el nuestro, tienen evaluaciones separadas por ITTOs, para que los estudiantes puedan ver cómo avanzan en esa parte tan importante. Pero hay otro aspecto fundamental, y es las primeras 2 versiones del PMBOK Guide evaluaban, o las primeras 2 versiones, los primeros exámenes basados en la versión 1 y 2 del PMBOK Guide, evaluaban al gerente de proyectos o al certificando por áreas de conocimiento. Pero ahí también se dio cuenta el PMI de que, un momentico, no estamos haciendo las cosas bien, porque si nosotros queremos evaluar la experiencia de un gerente de proyectos, no nos interesa tanto la gestión de alcance como qué tan bien planea, o qué tan bien ejecuta, o qué tan bien controla. Y por eso es que desde el 2003, exactamente hace 16 años, el PMI para todas las siguientes versiones cambió el esquema del examen a grupos de procesos. Y desde ahí el PMI te evalúa para saber qué tan bien tú planeas, inicias, ejecutas, monitoreas, controlas y cierras proyectos. No tanto que también sabes alcance, tiempo, costos, calidad, en fin. Aquí viene algo triste y que seguramente algunos de ustedes han vivido. Y es muchas, por no decir más bien la mayoría de entidades, instituciones, empresas que dictan capacitación en gestión de proyectos siguen con el viejo esquema, el esquema de hace 16 años de evaluar por áreas de conocimiento y enseñar la gestión de proyectos por áreas de conocimiento. Y ustedes lo pueden ver en el pensum de cualquier diplomado, maestría, especialización o curso. ¿Qué se ve en el curso? Alcance, tiempo, costos, calidad y al final, stakeholders. Y es un error grandísimo, porque te están poniendo en la cabeza que tú tienes que aprenderte el PMBOK Guide y no pensar como un gerente de proyectos. Y fíjense, ese es un error que lamentablemente se quedó desde la segunda edición del PMBOK Guide, y estamos en la 6ª y en 2 años sale la 7ª, pero por una sencilla razón.
es muy fácil para una entidad, universidad, organización, empresa, coger el PMBOK Guide, dividir los capítulos entre los conferencistas y usted dicta alcance, usted costos, usted tiempo. Y quienes han tomado seguramente especializaciones o maestrías se habrán dado cuenta de que cada conferencista llega con un esquema diferente y que lo que dijo el de costos se contradice con lo que dijo el de alcance y lo que dice el de riesgo se contradice con los últimos dos y al final quedaron los aspectos más importantes: stakeholders, comunicaciones, en fin. Por eso cambió o cambia nuevamente el examen y a partir del 15 de diciembre llega un enfoque completamente nuevo. Aquí me gustaría saber de quienes nos acompañan algo muy sencillo y les pido el favor de que me ayuden a responder esta encuesta. ¿Consideras importante para tu carrera profesional o como un reto personal ser PMP? Ayúdame por favor a responder. Puede haber personas que no. He conocido personas que dicen, no, me parece interesante conocer, pero no certificarme. Entonces, adelante, ayúdenme a responder. Genial. Ya les muestro los resultados. Porque esto nos ayuda muchísimo a ver realmente a qué nos enfrentamos. Bueno, voy a cerrar la encuesta. Ayúdenme por favor. Voy a cerrarla en 3. Solamente es un clic. 2, 1, 0. Se va. Listo. Estos son los resultados de nuestra encuesta. Efectivamente, el 99% piensa, sí, me interesa ser PMP para mi carrera profesional o como reto personal. Excelente. Exacto, Fernando. Es un error muy común indicarle a la gente que se debe memorizar las áreas de conocimiento, además que usan material de versiones anteriores. Y no solo eso, Fernando, sino que se piensa que el PMBOK Guide es aprenderse. Las ITTOs es aprenderse los procesos. Y cuando las personas llegan al examen con este esquema, sencillamente se estrellan contra una situación muy dolorosa. Y es, no estaba preparado para realmente tomar el examen. ¿Sí? Sí, el otro error, Carlos Daniel, es pensar que el PMBOK Guide es una metodología. Y tristemente, muchas personas, empresas y hasta PMPs hablan de la metodología PMI. Pero, en fin. Bueno, Germán, tranquilo, tenemos tus datos, se tiene que retirar, no hay ningún problema. Este webinar te va a llegar y podemos hablar sobre tu interés. Muchas gracias, no te preocupes. Bueno, hay algo también importante que nos interesa saber. Y esto es porque necesitamos saber también lo siguiente. Hay muchas personas que se certificaron hace años. Yo me certifiqué hace más de 13 años. Pero es importante seguir actualizándose. Por eso el PMI lanza las PDUs, exige PDUs. Hemos visto que lamentablemente muchas personas buscan PDUs por cumplir. Entonces toman otro curso de alcance, otro curso de calidad, otro curso de cronograma, pero pocos se enfocan en desarrollarse como gerente de proyecto. Hay aquí seguramente personas que han tomado el examen de certificación. Entonces, si has tomado el examen, por favor ayúdanos con esta encuesta. Si lo has tomado, sí, perfecto. Si no lo has tomado, queremos saberlo. Hay muchas personas que lo han tomado, es impresionante. El curso de preparación, algún curso de preparación para la certificación. Y vamos ahorita a formular una pregunta que te va a poner a pensar un poco más sobre esto, ¿sí? Bueno, muy bien. Vamos a cerrar la encuesta. Ayúdeme por favor a responder.
Si has tomado algún curso de preparación o si no lo has tomado, faltan unas pocas personas. Solo es un clic. Bueno, voy entonces a cerrar y a mostrarles los resultados en 3, 2, 1, listo. Estos son los resultados. El 67%, las 2/3 partes, han tomado curso de preparación para la certificación. No voy a preguntar si lo han visto por áreas de conocimiento o grupos de procesos. Nosotros tenemos una estadística que nos dice que el 85% de las entidades REP están dictando todavía la capacitación por áreas de conocimiento, lo cual me parece triste. Ahora, el PMI no exige a los REPs que las dicten de una forma u otra. Es decisión del REP. Pero pensando en la evolución del PMBOK Guide, como lo vemos en la gráfica, lo más lógico sería dictarlo por grupos de procesos. Esta evolución que vemos ahí se ve reflejada en el PMBOK Guide y ahora con la versión 6 también se introdujo el agilismo. Y el agilismo implica algo que veíamos desde hace mucho tiempo y que refuerza lo que acabamos de mencionar, de que el PMBOK Guide es una metodología o no es una metodología mejor. Y nos muestra el PMBOK Guide 6 que hay diferentes ciclos de vida, que hay predictivo, que hay evolutivo, que hay iterativo, que hay ciclo de vida ágil y que nosotros podemos hacer proyectos híbridos en donde una parte la gestionamos utilizando las prácticas del PMBOK Guide y otra parte utilizando las prácticas ágiles. Y es que se creó un concepto que las personas que han tomado alguna capacitación para el examen dirán si lo vieron o no. Y es que está el concepto de ciclo de producto, ciclo de vida del producto, que ya lo conocemos, ciclo de vida del proyecto, que son las fases del proyecto, no son inicio, planeación, ejecución, control y cierre, cuidado con eso. Y ciclo de desarrollo del producto. Resulta que todo el agilismo aplica para el ciclo de desarrollo del producto para ciertos productos. Pero el resto del proyecto tendrá muchas partes que no pueden hacerse con un ciclo de vida ágil. ¿Sí? Eso ya depende de la industria. Aquí Camilo hace una pregunta. Buenos días, el examen cambió hace relativamente poco, tengo en mente que sucedió hace un par de años. ¿A qué se debe este cambio tan inmediato? Formalmente, ¿hace cuánto informó el PMI de este nuevo cambio? Este nuevo cambio se informó hace cerca de un mes, un poco menos de un mes, que cambia el examen desde el 15 de diciembre. Y ya vamos a ver la magnitud del cambio. Bueno, entra entonces el principal resultado o el principal producto de todo este Role Delineation Study. El Exam Content Outline. ¿Qué significa esto? Seguramente varios lo conocen, seguramente varias personas aquí conocen qué significa el Exam Content Outline. ¿Sí? Es nada más ni nada menos que el plano del examen PMP. El Exam Content Outline representa lo que el PMI te va a evaluar en el examen. Y como les decía, primero fue por áreas de conocimiento, luego pasó a grupos de procesos y así se mantuvo hasta el último Exam Content Outline de 2015 y ahora cambió radicalmente. ¿Cómo? El Exam Content Outline 2015, que rige hasta 14 de diciembre de 2019, presenta 5 dominios por los cuales te van a evaluar en el examen. Inicio con el 13% de las preguntas, planeación con el 24% de las preguntas, a pesar de que es el grupo de procesos que tiene el 50% de los procesos, solamente cuenta por el 24% de las preguntas. Ejecución, el 31% de las preguntas, monitoreo y control con el 25% y cierre con el 7%. ¿Sí? Y esto
también nos ayuda algo. Y me gustaría saber, dentro de quienes nos acompañan, si ya tuviste la oportunidad de presentar el examen, pero no lo has pasado. Seguramente hay varios PMPs acá que se quieren actualizar y que quieren conocer qué se viene. Pero también me interesa saber, y es una situación interesante conocer, quiénes han presentado el examen y no lo han pasado o no lo han presentado. ¿Quién lo ha presentado una vez? ¿Cuántos lo han presentado 2 veces, 3 veces? Ayúdenme por favor a responder esto, porque esto también nos permite saber qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Adelante, ayúdennos a responder. Si no has presentado el examen, pones no. Si lo pasaste, no hay necesidad de que respondas, pero sí es bueno saber a cuántas veces se presenta el examen para poderlo pasar. Bueno, aquí hay alguien que no lo pasó una vez, muy bien. Hay alguien que lo reprobó 3 veces. Hay quienes no lo han presentado. Bueno, vamos a ver los resultados. Voy a finalizar entonces. Faltan algunas personas por responder. Ayúdennos por favor con un clic. Bueno, voy a cerrar la encuesta y les voy a mostrar los resultados. En 3, 2, 1. Muy bien. Estos son los resultados de la encuesta. 35 personas no lo han presentado. 2 personas lo presentaron una vez, 5, 2 veces y 2, 3 veces o más. ¿Qué significa esto? ¿Por qué presentamos el examen y no lo pasamos? La respuesta está aquí en la pantalla. Si tú no estudiaste para el examen siguiendo el Exam Content Outline, siguiendo este esquema, las probabilidades de pasarlo son muy bajas. Porque significa que viste primero la capacitación por áreas de conocimiento, lo cual te deja por fuera la interrelación entre los procesos de diferentes áreas de conocimiento. Y segundo, no estás enfocado o tu capacitación no se enfocó en la experiencia, sino en el PMBOK Guide. Y esto es complicado, porque el PMI busca lo siguiente y piénsalo de esta forma. Las 4.500 horas que como mínimo, si eres profesional, debes presentar como experiencia, el PMI espera que hayan sido usando las prácticas del PMBOK Guide. Y esto nos lleva a algo. El PMI no espera ni asume que tú llegas a presentar el examen habiendo tomado una capacitación hace un mes o menos, donde apenas conociste qué es una EDT, qué es una ruta crítica, qué es crashing, qué es fast tracking. No. El PMI asume que tú llevas 4.500 horas usando todo eso. Cuando llegas a una preparación para el examen, obviamente no todos llegamos conociendo esto, pero la preparación para el examen debe enfocarse en que tu mente piense y asuma que ya usas estas herramientas, no que apenas las estás aprendiendo. Pero más allá es que pienses como un gerente de proyectos. Y aquí es donde aparece el Exam Content Outline 2019, el que arranca desde el 15 de diciembre a regir el examen. Y pónganle por favor cuidado al cambio tan drástico. Ya no hablamos de grupos de procesos, ya no hablamos de áreas de conocimiento. Hablamos del enfoque del gerente de proyectos hacia, primero, la gente, su equipo y los stakeholders. Desde que nació el área de conocimiento de gestión de stakeholders en la 5ª edición, nosotros nos llenamos de alborozo porque dijimos, por fin, lo más importante del proyecto, que son los stakeholders, tienen su propia área de conocimiento. Y a pesar de eso, les garantizo
que muchas personas de las que dijeron que ya habían tomado una capacitación para prepararse para el examen, vieron al final y no le pusieron tanta atención a esta área de conocimiento de gestión de stakeholders. Ahora resulta que ni más ni menos que el 42% de las preguntas del examen de certificación a partir del 15 de diciembre son sobre la gente. Más de 42%, casi la mitad del examen, trata sobre gestión de stakeholders, gestión de comunicaciones y gestión del equipo. Edward pregunta, ¿no escuché bien? ¿La versión 6 está representada por dominios? No. Todas las versiones del PMBOK Guide, Edward, están por áreas de conocimiento. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo te enseñan a ti la gerencia de proyectos? Siempre seguirá por áreas de conocimiento, pero es decisión del capacitador, de la entidad, universidad, empresa, en fin, si te lo presenta de la forma fácil para ellos, seguir por áreas de conocimiento, o de la forma fácil para que tú aprendas, presentártelo por grupos de procesos. ¿Sí? Ahora, proceso. 50% del examen va a ser sobre lo que conocemos hoy en día como el PMBOK Guide. Solo el 50%. Y el otro 8% es ambiente de negocio. Miren el cambio tan drástico. Pasamos de 5 dominios orientados a lo que el gerente de proyectos hace en un proyecto, a 3 dominios orientados a lo que el gerente de proyectos gestiona y tiene en su mente a la hora de hacer un proyecto. ¿Sí? ¿Y esto qué significa? Dice Juan Ignacio, y eso está interesante. No comparto porque tiene que existir un equilibrio entre técnica y manejo de personas. Conozco PMP que no saben realizar un cronograma o una simulación Monte Carlo. Sí, exacto. Y mira lo que el PMBOK, lo que el PMI está diciendo, Juan. De ahora en adelante nos interesa que sepas hacer un cronograma o una simulación Monte Carlo, pero es igual de importante que trabajes con la gente y que estés alineado con el negocio. Las dos cosas son importantes, las tres, y por eso cambió el esquema. En el nuevo dominio 2, de hecho están, vamos a hacer la comparación. ¿Cómo se comparan entonces ahora los dos Exam Content Outline? Este es el Exam Content Outline 2015. Este es el nuevo. Todo esto ahora se canaliza y entra únicamente en el dominio 2 del nuevo examen. Aquí, el 50% del examen va a ser lo que hoy se considera el 100% de tu capacitación. Miren lo que estoy diciendo. El 50% del nuevo examen va a ser lo que hoy es el 100% de tu capacitación. Los otros dos dominios están levemente. Si tu capacitación es buena, si tu capacitación tiene en cuenta que debes certificar tu experiencia y no solo lo que dice el PMBOK Guide, algo de eso amarillo habrá. Pero si no es así, esta es la imagen de tu capacitación después del 15 de diciembre del 2019. Solamente habrás conocido el 50% de lo que te van a preguntar en el examen. ¿Por qué? Vamos a ver cada uno de los Exam Content Outline a nivel de ejemplo, no lo vamos a repasar todo, pero para ver qué significa esto. Hablemos del Exam Content Outline 2015. Esta es la distribución del Exam Content Outline 2015. Estos son los dominios. Y cada dominio tiene una serie de tareas que tienen una estructura especial. ¿Sí? Por ejemplo,
Inicio, a pesar de que, como sabes, son solamente 2 procesos, tiene 8 tareas. Veamos una, tarea 5. Lo que dice el Exam Content Outline es que para tú llegar a presentar el examen, tuviste que haber hecho esto. Participar en el desarrollo del Project Charter. Todo esto se divide en qué se hace, cómo se hace, compilando y analizando la información obtenida y para qué lo haces, con el fin de asegurar que los stakeholders del proyecto están de acuerdo con sus elementos. Mira esto, si no viste esto dentro de tu preparación para el examen PMP, encontramos la razón de por qué o no lo has presentado porque tienes temor, o si lo presentaste no lo pasaste. Cada actividad del Exam Content Outline tiene qué se hace, identificar riesgos, supuestos y restricciones de alto nivel, cómo se hace, basado en los actuales factores organizacionales y ambientales, datos históricos y juicio experto, y para qué se hace, con el fin de proponer una estrategia de implementación. Si tu capacitación no tuvo en cuenta el Exam Content Outline, en inicio solamente viste hacer el Project Charter y un formato e identificar stakeholders y lo poco que dice el PMBOK Guide. Y así en cada dominio. 8 tareas en inicio. En planeación tenemos 13 tareas y veamos cualquiera. La tarea 10. Planear para la gestión de riesgos, desarrollando un plan de gestión de riesgos, identificando, analizando y priorizando los riesgos del proyecto, creando el registro de riesgos y definiendo las estrategias de respuesta a riesgos, el cómo se hace, con el fin de administrar la incertidumbre y oportunidades a través del ciclo de vida del proyecto. ¿Sí? Tal cual. Hay varias preguntas. Dice Juan Ignacio, me parece bien, el 100% de hoy es el 50%, a esto se le agrega la gente, el negocio y los métodos ágiles. Exactamente, Juan Ignacio. Santiago, eso implica que el capacitador debe tener más experiencia en el mundo industrial empresarial. Claro, tú necesitas una persona que que tenga en su piel las cicatrices que te dicen, ¿sí ve esta media oreja que me falta? Esta me la arrancó un proyecto porque no tuve en cuenta a los stakeholders importantes. Y si ve este dedo que tengo aquí torcido, ese me lo quebró un proyecto cuando fallé en el plan de comunicaciones a la hora de tener en cuenta la tecnología de comunicaciones. Y si ve que estoy renqueando, eso fue una caída que me pegué desde 3 pisos gracias a que cuando llegué a hablar de alcance, los stakeholders no habían sido entrevistados. ¿Sí? Exacto. Necesitas que vaya al frente una persona que tenga las cicatrices para decirte, así es el mundo real y esto es lo que el PMI espera que tú hagas. Ana Milena pregunta, ¿y el requisito de la experiencia que uno tenía que enviar para las 4.500 horas sigue igual? Sí, nada más ha cambiado, sigue la misma experiencia, 4.500 para profesionales, 7.500 para no profesionales en los últimos 8 años. Estos archivos, sí, Juan Ignacio, se pueden bajar de la web del PMI. Ahí los encuentras, está el actual y está el nuevo. Ahí están los dos Exam Content Outline. Además, cada uno de los dominios tienen algo importante, conocimientos y habilidades que debes tener para poder planear un proyecto. Mira, planeación de gestión de cambios, planeación de gestión de costos, incluido herramientas de presupuestación para el proyecto, planeación de comunicaciones, tipos de contratos y criterios de selección, técnicas y herramientas de estimación, planeación de recursos humanos, principios de eficiencia y Lean, planeación de adquisiciones, planeación de gestión de calidad, técnicas de obtención de requerimientos,
planeación y valoración de impactos ambientales y regulatorios, planeación de gestión de riesgos, de construcción del alcance, herramientas y técnicas para descomponer el alcance, en fin. Cada uno te muestra no solamente qué debiste haber hecho, sino qué habilidades y conocimientos debes tener para poder planear un proyecto. ¿A qué viene el examen entonces? El examen te va a evaluar si conoces técnicas de diagramación de flujos de trabajo y te va a preguntar si has desarrollado el plan de gestión de adquisiciones basado en el actual alcance, presupuesto y cronograma del proyecto, y si lo has hecho para asegurar que los recursos necesarios del proyecto van a estar disponibles. Así está el examen hoy. Si esto no lo viste en la capacitación que tomaste de gestión de proyectos, por favor, no te arriesgues a perder el dinero si no has presentado el examen. Si ya presentaste el examen y esto no lo viste, ya sabes por qué no lo pasaste. Si esto no lo viste y pasaste el examen, felicitaciones, te sacaste la lotería. Hablemos ahora del Exam Content Outline 2019. ¿Sí? Bueno, aquí hay otra pregunta. Rafael pregunta, si apliqué para CAPM y tengo el examen disponible para rendirlo, en caso de, ¿podría optar por el examen PMP? Si tienes la experiencia, Rafael, para hacer PMP, no apliques para CAPM. Si tú tienes la experiencia para hacer PMP, perfecto. ¿Sí? Nosotros tenemos una hoja de experiencia donde tú puedes ver qué es lo que necesitas, qué es lo que debiste haber hecho, que está basada en esto. Si tú has hecho esto y tienes horas en todos los grupos de procesos, perfecto. ¿Sí? Tienes la experiencia si todo suma más de 4.500. No hay ningún problema en los últimos 8 años. Aplica para PMP, no para CIPM. Si no tienes la experiencia y de todas formas quieres una certificación, aplica para CIPM, que eso te da un aval importante y es como el primer paso para hacer PMP, pero enfócate en obtener la experiencia. Vamos al Exam Content Outline 2019. Aquí está los 3 dominios: gente, proceso y ambiente de negocios. Y hay unas modificaciones grandes. Aquí está la distribución de preguntas. 50% es únicamente proceso. Lo demás es gente y ambiente de negocios. Veamos qué incluyen ahora las tareas y los habilitadores dentro de los dominios. Aparece este nuevo nombre: habilitadores. Un habilitador es un ejemplo ilustrativo del trabajo asociado con la tarea. Los habilitadores no es intencional que sean una lista exhaustiva, sino más bien unos ejemplos que ayudan a demostrar lo que implica la tarea. Ya el esquema que vemos acá de qué se hace, cómo se hace y para qué se hace, no está en el Exam Content Outline 2019. Veamos un ejemplo. La tarea: administrar conflicto. Nada de esto está en el 2015. Habilitadores: interpretar la fuente y escenario del conflicto, analizar el contexto del conflicto, evaluar, recomendar, reconciliar la solución de conflicto apropiada. Vamos a ver entonces qué significa. Dominio 1, gente, ya nos olvidamos de inicio, contiene 14 tareas. Me he tomado la libertad de poner en amarillo lo que no se tenía en cuenta y es completamente nuevo dentro de cada dominio y que ahora debe estar en la nueva capacitación que vayas a tomar si planeas certificarte después del 15 de diciembre. Tarea 1, administrar conflicto. Y aquí están los habilitadores, que los acabamos de ver. Tarea 2, liderar un equipo. Hay una serie de habilitadores y fijémonos, esto está completamente orientado al ámbito ágil. Values Servant Leadership o liderazgo sirviente, valor de liderazgo sirviente.
Relacionar las habilidades del liderazgo sirviente al equipo. Ese es un concepto fundamental del agilismo, que tú debes ser un líder sirviente del equipo. No es un líder que manda, sino un líder sirviente. Determinar el estilo apropiado de liderazgo, inspirar, motivar e influenciar a los miembros de equipo y stakeholders, analizar la influencia de miembros de equipo y stakeholders, distinguir varias opciones para liderar diferentes miembros de equipo y stakeholders, soporte al desempeño del equipo, valorar el desempeño de los miembros del equipo contra indicadores clave de desempeño, soportar y reconocer el crecimiento y desarrollo de los miembros del equipo, determinar el enfoque apropiado de retroalimentación, verificar mejoramientos en el desempeño. Fíjense que esto no tiene nada que ver ni con alcance, cronograma, costo, tiempos, sino que es la ampliación, yo lo llamaría la explosión de solamente un proceso que está hoy en día en ejecución del PMBOK Guide, desarrollar el equipo. Todo esto es la explosión de solamente un proceso. Empoderar a los miembros de equipo y stakeholders. Organizar el equipo alrededor de las fortalezas. Soportar la contabilidad o la responsabilidad de las tareas del equipo. Evaluar la demostración de responsabilidad de las tareas. Determinar cómo mejorar los niveles de autoridad y toma de decisiones. Asegurar que los stakeholders y miembros de equipo están adecuadamente entrenados. Ahora pensemos en lo que sucede en nuestras organizaciones. No, para eso trabajo con profesionales. No hay presupuesto para capacitar al equipo. Para eso vienen a aprender. Venga, usted siéntese con este señor y le va enseñando cómo hace esto. Al fin y al cabo, echando a perder se aprende, ¿no? Y miren, esto es nuevo. Medir los resultados del entrenamiento. No solamente es, vaya, tome el curso, usted siéntese y entrénelo, sino muestre a ver los resultados. ¿Sí? Dice Roberto, ese dominio del 42% del examen condenable enfocado en la gente no sería algo muy subjetivo para dar con la respuesta correcta. Exacto, Roberto. ¿Qué busca el PMI? El PMI busca preguntarte, Roberto, ¿realmente tienes la experiencia y las cicatrices para responder esto? ¿Has pensado como un gerente de proyectos en las últimas 4.500 horas que estás demostrando? Si no es así, no vas a pasar el examen. Casi nada lo que estamos viendo. ¿Cuántas oportunidades, pregunta Sigifredo, hay de aquí a que cambie la versión del examen? Si tú aplicas hoy, si tú te postulas hoy, tú tienes 3 oportunidades para presentar el examen, pero necesitas un mes de espacio entre una y otra oportunidad. Así que tendrías un mes para estudiar, ya vamos a hablar de eso, un mes para estudiar, presentas el examen, si no lo pasas, tienes que esperar otro mes y volverlo a presentar. Y si no lo pasas, esperas otro mes y volverlo a presentar. ¿Sí? Preguntan a Milena, pero ¿cómo han determinado los criterios de evaluación si el tema es subjetivo? Bueno, ahí es donde viene la cantidad de gente que tiene el PMI diseñando preguntas para el examen. ¿Cómo funciona el proceso? A ti te llaman, te invitan como PMP y te llevan, por ejemplo, a Panamá, a Buenos Aires, a Lima, a una reunión de PMPs donde el PMI te explica cuál es el método de diseño de las preguntas, te ponen una mesa llena de libros y documentación y tú tienes que diseñar preguntas para el examen que puedan ser soportadas en esos libros, de los cuales uno de los 100 que están ahí es el PMBOK Guide. Y también se enfoca y se alienta muchísimo a que las preguntas sean vivenciales. Aquí ya no hay lugar a preguntas de ¿cuál de las siguientes es entrada del proceso de planear la gestión de calidad? Nada. Exacto, Yader, esa subjetividad del 42% es basada en experiencia, según el PMI, y no en la experiencia personal reflejadas en las 4.500 horas. No, es lo que te decía.
El PMI espera que esas 4.500 horas sean haciendo esto. No apenas que sí, estuve gestionando proyectos, todos fueron un fracaso, me fue más o menos bien en estos porque no nos demandaron, pero hasta ahora me entero que es una ruta crítica, o hasta ahora me entero que es tecnología de comunicaciones, o hasta ahora me entero qué tipos de liderazgo puedo aplicar. Se espera que lleves 4.500 horas como mínimo haciendo todo esto. Construir un equipo, valorar las habilidades de los stakeholders, cuando hemos hecho eso, deducir los requerimientos de recursos del proyecto, valorar y refrescar continuamente las habilidades del equipo para cumplir las necesidades del proyecto, y esto es nuevo, mantener la transferencia de conocimientos y el equipo. Cubrir y remover impedimentos, obstáculos y bloqueadores para el equipo, negociar los acuerdos del proyecto, colaborar con los stakeholders, construir un entendimiento compartido, involucrarse y soportar equipos virtuales, definir las reglas básicas del equipo, hacer mentoring con los stakeholders relevantes, y esto es completamente nuevo, promover el desempeño del equipo a través de la aplicación de inteligencia emocional. Nuevo. Dice Juan Ignacio, entiendo que el 42% es experiencia, preguntas sobre manejo de personas. Ahora sí el 50%, que es la consolidación del 100%, ahí ingresa la técnica, y el resto, el 8%, es sobre el negocio. No, Juan Ignacio, te cuento, todo es todo es basado en la experiencia. Me confundí, se me trabaron los labios. Todo es experiencial. Así sea un cronograma, así sea costos, así sea calidad, así sea una técnica o herramienta como el análisis estadístico, la pregunta va orientada a si has tenido la experiencia. A ti te puede salir. Estás dirigiendo un proyecto de software y llega la etapa de hacer el testing de los componentes. ¿Cuál de las siguientes herramientas o técnicas sería la mejor para garantizar la calidad del producto? Y dentro de una de esas te sale muestreo estadístico. Y ahí es donde viene la trampa. ¿Tú realmente le aplicarías muestreo estadístico a la prueba de componentes de un software? Nunca, jamás en la vida. O se prueba todo o no salimos. No puedes probar 3 componentes y habilitar el lote de 120 componentes. ¿Sí? Dice Ana Milena, es decir que para cubrir esos 2 dominios no se tiene documentación guía que se pueda emplear como material de estudio. Exactamente. ¿Por qué? Porque mira esto. Hoy en día, primero, la mayoría de capacitaciones son por áreas de conocimiento y ni siquiera son por dominios del Exam Content Outline, por grupos de procesos. Y esa mayoría de capacitaciones se centra en la parte técnica. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es la ITTO? Y no en cómo lo usas. Grave, ¿no? Grave. Y así podemos seguir por el Exam Content Outline. Veamos la parte de proceso. Y no estamos hablando de desarrollar el plan de tal, ejecutar el proyecto con la urgencia requerida para entregar el valor de negocio. Te están poniendo a prueba. Administrar comunicaciones. Tristemente, una de las áreas de conocimiento, junto con riesgos paupérrimas en las organizaciones, es gestión de comunicaciones. Para eso tenemos correo y WhatsApp. ¿Sí? Valorar y administrar riesgos. Involucrar a los stakeholders. Planear y administrar presupuesto y recursos. Planear y administrar el cronograma. Y hay cosas nuevas. Coordinar con otros proyectos y otras operaciones. Eso se mencionaba, pero ahora es específico, que te van a preguntar, si tú tienes otro proyecto que está usando tus recursos, ¿cómo coordinas con este proyecto tu cronograma? ¿Qué haces frente al negocio? ¿Qué haces frente al cliente? Planear y administrar la calidad de productos y entregables. Planear y administrar alcance. Integrar las actividades de planeación del proyecto. Administrar los cambios del proyecto. Planear y administrar comunicaciones. Hasta ahí va normal, pero mira,
Administrar los artefactos del proyecto, requerimientos, información, la efectividad de los artefactos del proyecto. Ya no es antes para los que usaban PMI como una metodología o PMBOK como una metodología, así ahí está el formato lleno. ¿Sí? ¿Cómo lo llenó? ¿Qué hay ahí? ¿Qué nos sirve de ahí? ¿Qué tan efectivo fue? Determinar los métodos y metodologías de proyecto y las prácticas apropiadas. Y miren esto. Recomendar un enfoque de metodología de proyecto, predictivo, ágil, híbrido. Usar prácticas iterativas o incrementales a través del ciclo de vida del proyecto. Por ejemplo, lecciones aprendidas, involucramiento de stakeholders, riesgos. Establecer la estructura de gobierno del proyecto, administrar los issues o eventos del proyecto. Asegurar la transferencia del conocimiento para la continuidad del proyecto. Y esto es súper importante, porque tú no eres eterno. El día de mañana consigues un mejor puesto, ¿quién sigue con el proyecto? ¿Le toca empezar desde cero? Confirmar el enfoque de transferencia de conocimientos. Pregunta María. Pregunta Eneida. Hola Mauricio, ¿cómo afectarán estos cambios al examen, al diseño e implementación de las PMOs? Muy buena pregunta. Gracias por hacerla, Eneida. Las PMOs no pueden seguir pensando que hacer una PMO es crear una metodología copiada del PMBOK Guide, como tristemente hemos visto en tantas organizaciones. Y que fuera de eso cometen el error de que todos los proyectos ahora tienen 5 fases: inicio, planeación, ejecución, control y cierre. Esto es fundamental para las PMOs. ¿Cómo deben ser mis gerentes de proyectos? Pregunta María, si se logra la certificación con la versión 6, luego ¿cómo hacemos para actualizarnos a la siguiente versión? ¿Quedaríamos con una certificación rezagada? Es una muy buena pregunta. Hay 2 cosas. 1, la certificación versión 6, PMP, es lo mismo que si te hubieras certificado en el 2000 que en el 2019. Eres PMP. Ya es tu responsabilidad actualizarte. Por eso el PMI exige PDUs para mantener tu certificación. Y lo que decía hace un momento, el error que algunas personas cometen es buscar PDUs por buscarlas. Entonces buscan PDUs de $10, que lo he visto, donde te muestran cómo hacer la ruta crítica del cronograma. Sí, obtuviste una PDU técnica, de acuerdo, pagaste $10. ¿Estuviste leyendo un libro de preparación para el examen? Sí, obtuviste 24 PDUs. Pero ¿cuántas de esas PDUs fueron para desarrollar tu profesión? ¿Y cuántas fueron por cumplir el requisito? Ese es uno de los aspectos que, yendo a lo que pregunta Eneida, es importantísimo para las PMOs. ¿Cómo yo como PMO me encargo de que mis gerentes de proyectos sean mejores cada día? No que solamente mantengan su certificación a punta de PDUs repetidas, entre comillas, porque es volver a ver lo mismo que habían visto para el examen. Pregunta Roberto. ¿El hecho de incluir metodologías ágiles haría que los PMP dejemos de certificarnos en ellas? ¿Se entendería que los nuevos PMP manejan estos estándares? Muy buena pregunta, Roberto. No, por eso existe la certificación PMI-ACP. La PMI-ACP no es una certificación básica en Scrum. Es una certificación bastante amplia, donde ves todos los métodos ágiles o marcos de trabajo ágiles y te habilita casi como un Agile Coach en la organización, quien se encarga de implementar y aplicar métodos ágiles a proyectos. Y son 2 certificaciones aparte, ¿sí? La mejor combinación, que ya lo explicamos en un webinar hace un tiempo, es ser PMP y ser PMI-ACP. Y cuidado con esto. Hay organizaciones que, porque es más rápido, más fácil y más barato ser Scrum Master, están reemplazando PMPs por Scrum Masters. Es un error craso que va a costar carísimo a las organizaciones. En ambiente de negocios tenemos 4 tareas, pero miren que casi todo es nuevo. Planear y administrar el cumplimiento del proyecto.
Todo esto es nuevo. Clasificar categorías de cumplimiento, determinar amenazas potenciales al cumplimiento, usar métodos para soportar el cumplimiento, analizar las consecuencias del no cumplimiento, determinar el enfoque necesario y las acciones para cubrir las necesidades de cumplimiento, medir la extensión a la cual el proyecto está cumpliendo. Evaluar y entregar los beneficios y valor del proyecto. Cuidado con esto, porque muchas personas piensan que terminé el proyecto, entregué el producto y se me acabó la responsabilidad. No. Si tú entregaste el producto y nadie lo usa, o entregaste el producto y lo usan y lo archivan porque no sirvió y la organización perdió el dinero, es tu responsabilidad, porque tú tienes que encargarte de evaluar y entregar los beneficios del proyecto, no solo el producto. Y nuevo, verificar que el sistema de medición esté adecuado a los beneficios, al rastreo de beneficios del proyecto. Evaluar las opciones de entrega para demostrar valor. Evaluar y cubrir cambios al ambiente de negocios externos para impacto en el alcance. Así que no solamente estás clavado mirando el árbol, sino que tienes que estar con la cabeza levantada mirando qué se viene en el negocio, qué se viene en el ambiente del negocio para ver cómo te va a pegar en el alcance del proyecto. Y esta es una posición proactiva del gestor de proyectos. Nunca es una posición reactiva. Que mire que salió tal legislación que me pegó acá, que aquí viene el del área legal a decir que tenemos que cambiar esto. ¿Cómo así? Pero es que ya no. Esto lo pide el negocio, lo pide el mercado, es obligatorio. Y ahora nos toca reaccionar. Aquí te están pidiendo, mantén la cabeza levantada mirando el ambiente para saber qué te puede llegar a pegar en el proyecto. Soportar el cambio organizacional. Mucho se ha hablado de que un proyecto sin gestión del cambio organizacional no va a funcionar y ahora se te vuelve una responsabilidad. Tú tienes que hacer proyectos con gestión del cambio organizacional. Preguntan, ¿pero debo ser responsable de su operación después de entregar el producto? No. Eres responsable de que cuando la organización empiece a utilizar el producto, reciba los beneficios que esperaba recibir cuando planteó el proyecto. ¿Ves? ¿Qué significa eso? Cuidado, y gracias por eso. Pensemos en un supermercado de gran superficie. ¿Por qué la organización crea otro supermercado de gran superficie? Porque quiere llegarle a un público adicional, porque quiere capturar más mercado y porque quiere obtener más ventas. ¿Tú qué entregas? Un edificio, un supermercado operando. Pero ¿qué pasa si te dicen hay que hacer un supermercado en tal zona y tú dices hagámoslo en esa loma que está libre el lote, hagámoslo aquí en esta zona, pero esa zona está a 5 minutos de cualquier carretera? Nadie en la zona la zona es un estrato 1 o 2 en donde la gente no tiene vehículo para llegar y se lanza el almacén y a la gente le toca caminar 5 minutos o 10 minutos para llegar hasta el almacén y prefieren seguir comprándole a la tienda que a tu almacén. Tú entregaste el producto, pudiste haberlo entregado a tiempo, en presupuesto, con calidad, pero si el almacén no vende, fue culpa tuya. Porque tú debiste haber levantado la mano y haber dicho, un momentico, si usted va a hacer el edificio acá, usted ha contemplado que no hay vías para llegar. Usted ha contemplado que esta población no tiene vehículos propios para llegar. Usted mandó a hacer un parqueadero con 300 para 300 vehículos, pero aquí el promedio de vehículo es 1 por cada cuadra. ¿Usted está viendo que su negocio no va a funcionar sino hasta dentro de unos 10 años? Ahí es donde está el meollo del asunto. Dice Juan Ignacio, Mauricio, podría suceder que en la práctica esté realizando procesos que no son correctos y la compañía no se esté dando cuenta del error en el proyecto. Entonces, ¿cómo contrasto la realidad y PMI, dado que no existe un manual, entre comillas, de cómo o cuál sería la forma de direccionar a la gente?
42% del examen. Espero ser claro. Bueno, espero haber comprendido, Juan Ignacio. ¿Qué es lo que pasa? Esto no nacemos sabiéndolo. ¿Cómo gestionar la gente? No nacemos sabiéndolo. Tenemos que ir a literatura adicional. Tenemos que ir a mirar otras fuentes de conocimiento. La primera fuente que tienes al frente es tu instructor para el examen. Pero el instructor no se puede basar en el PMBOK Guide porque ese 42% no está en el PMBOK Guide. El otro 8% que estamos viendo acá no está en el PMBOK Guide. ¿Ves? Entonces, es indispensable que tengas un sentido crítico y que empieces a mirar otras fuentes para adquirir ese conocimiento, porque no vamos a poder esperar a que tengas 57 años haciendo gestión de proyectos para que por fin ya supe cómo liderar un equipo y cómo influenciar a los stakeholders. No, necesitas ese conocimiento pero de otras fuentes. ¿De acuerdo? Con mucho gusto, Juan Ignacio. Ahora, quiero hacerles una pregunta. Esta es importante. Ya viste los Exam Content Outline y viste el 2015 que nos está rigiendo. Si ya te capacitaste para el examen, después de haber visto el Exam Content Outline, ¿consideras que tu capacitación fue correcta? Ayúdame por favor a responder porque el 67% dijo, ya tomé una capacitación. Esa capacitación que tomaste realmente te preparó para el Exam Content Outline y para el examen como es hoy, no como va a ser en diciembre. Ayúdame por favor a responder. Esto está muy interesante. Vamos a ver la halagüeña o cruda realidad. ¿Sí? Aquí dicen, no, pero le encuentro todo el sentido. Sí, esa es la idea. Ayúdenme a responder. Faltan algunas personas, sino que hay algunas personas que nos ayuden a responder. Faltan algunos. Adelante. Perfecto. Bueno, voy a cerrar la encuesta en 3, 2, 1. Quiero que vean una realidad cruda. El 78% de quienes tomaron una capacitación no están preparados correctamente para el Exam Content Outline 2015. 78%. ¿Qué significa? Si no has tomado el examen, necesitas prepararte adecuadamente. Porque no queremos que engroses las filas de personas que han perdido el examen 1, 2 o 3 veces. Y si pierdes el examen 3 veces, tienes que esperar un año para poder volver a postularte. Esta es la cruda realidad de hoy en día. Y estamos hablando del 2015, el que está aquí a la izquierda. ¿Qué vamos a decir a partir del 15 de diciembre sobre el que está a la derecha? ¿Qué implicaciones tiene entonces esto para tu certificación PMP? ¿Sí? Aquí dice Edwin, hola Mauricio, una vez entendí que el examen se basaba en el ECO 2015, me puse a analizar tarea por tarea, estudié lo que el Exam Content Outline 2015 indicaba y aprobé el examen la segunda vez que lo hice. Fíjense. Claro, porque la primera vez seguramente hay una alta probabilidad de que tu preparación haya sido por áreas de conocimiento y una probabilidad mucho mayor de que solamente se haya enfocado en el PMBOK Guide. Pero qué triste, la verdad, haber perdido el dinero del primer examen y haber perdido el dinero de la capacitación. Pudiste haber hecho una capacitación orientada al Exam Content Outline por grupos de procesos y haber pasado en el primer intento. No hubieras perdido el tiempo, no hubieras perdido el dinero, en fin. ¿Sí? Exacto, sí. Qué buen ejemplo. Ahí está. Pero la idea no es llegar a que, sí, pagué un curso, perdí el examen, ahora sí me toca estudiar como es. No, porque es perder tiempo y dinero. Ahora, afortunadamente Edwin se dio cuenta de eso y
y tomó las riendas de su preparación y dijo, ahora sí me voy a preparar bien. ¿Sí? Aquí dice, perfecto, Minor Páramo, sí. Fue solo basada en el PMBOK Guide. Exacto, Minor. No es Edwin, sino Minor. Dice Juan Ignacio, ¿eso significa que no son buenos algunos reps que están ofreciendo capacitación? No, yo no te digo que no sean buenos. Son reps. Los que no son buenos a veces son los capacitadores que, como acabamos de hablar, a veces es una persona que acaba de certificarse PMP y ya sale a dictar el curso. Pero sale a dictar el curso porque tuvo la suerte de pasar el examen y te llega hablando de la metodología PMI y que el ciclo del proyecto es inicio, planeación, ejecución, control y cierre y que tienes que aprenderte las ITTOs y que tienes que aprenderte los procesos y empecemos a hablar de alcance. Sigamos con tiempo, sigamos con costos. Y hasta ahí llegaste. ¿Sí? Juan Ignacio dice, hay que dejar en manos de profesionales capacitadores. Es muy bueno todo este comentario. Sí, pero de la conclusión de las estadísticas infiero esto. Exacto. Roberto dice, pasar el examen PMP es un reto personal en el que la capacitación es primordial para enfocar el esfuerzo de manera adecuada. En mi caso, el conocimiento de la capacitación no me aseguraba pasar. No, la mayoría de veces no sucede. Fue la constancia de entendimiento del rol del gerente de proyecto lo que me permitió pasar a la primera. Salí feliz, un día inolvidable. Eso es cierto, Roberto. Ese día sale uno feliz. Y claro, ¿cuál es la diferencia entre una capacitación de la que tú sales con miedo, con susto, y dices, no, yo espero más, a una capacitación que tú dices, no, ya estoy preparado? La diferencia está en cuál fue el enfoque. ¿Te enfocaron en ITTOs o te enfocaron en pensar como un gerente de proyectos? ¿Sí? Dice Juan Carlos Taboada, el Exam Content Aula en 2019, aparte de ser guía para el examen, puede servir de guía para los nuevos PMPs en su vida profesional de los proyectos que ejecuten en sus primeros años. Por supuesto. Imagínate tú llegar a una organización pensando así que tengo que evaluar y cubrir los cambios ambientales de negocio externos para evaluar cambios en el alcance. A la persona que llega, no, es que tengo que hacer el plan de gestión de alcance y el de costos y el de calidad y el de comunicaciones para poder entregarlos, para poder que me firmen la primera factura. ¿Sí ven la diferencia tan inmensa? Es increíble la diferencia. Juan Ignacio dice, excelente el enfoque, pasamos tus cursos, me gustó esta presentación y la forma de explicación, la verdad pura, aunque no le guste a alguno. Sí, gracias Juan Ignacio. Veamos esto. ¿Qué implicaciones tiene esto para tu examen? Si no te has certificado, no si no has presentado el examen, es si no te has certificado así te hayas capacitado. Primero, ya vimos el 50% del examen no está en el estándar. El PMBOK Guide no te va a ayudar con el 50% del examen después del 15 de diciembre de 2019. Si tu capacitación se basó únicamente en el PMBOK Guide, tienes menos del 50% del examen en tu cabeza. Agilismo, ciclos de vida están embebidos ahora en los 3 dominios. Hay mucho más detalle en las actividades en el Exam Content Aula en 2019 que en el 2015. Hay 25 actividades nuevas con respecto al 2019 que yo me tomé el atrevimiento de marcarlas aquí en amarillo. Todo esto es nuevo con respecto a 2015, en el 2019. Ahora, cuidado con esto. Tienes 3.5 meses para prepararte en la versión actual para presentar el examen. ¿Por qué? Necesitas de todas formas dejar un mes antes de la fecha final por si llegas a retomar el examen, por si no lo llegas a pasar. Así que tu fecha máxima para presentar el examen es el 15 de noviembre. Si tú arrancas hoy, que ya estamos empezando agosto, te quedan 3.5 meses para prepararte y el último mes, por si no llegas a pasar, es para que vuelvas a presentar el examen antes del 15 de diciembre. Pero además, se viene fin de año,
se vienen cierres de licitaciones, adjudicaciones, la mayoría de proyectos empiezan a ejecutar ahora o se contratan ahora. ¿Cuál es el tiempo que te va a quedar para estudiar? Ahora quiero preguntarles lo siguiente. Si no te has certificado, ¿cuándo planeas certificarte? Ahora, que es más fácil, así la capacitación que hayas tomado no haya estado orientada, o después, cuando sea más difícil y tengas que recurrir a mucha más literatura, conocimiento, habilidades, en fin. ¿Cuándo planeas certificarte? ¿Ahora antes del 15 de diciembre o después? Tienes la opción de decidir como tú quieras. Perfecto. Ayúdenme por favor a responder los que no se han certificado. Muy bien. Adelante. Adelante. Bueno, perfecto. Vamos a cerrar entonces la encuesta en 3. ¿Alcanzas a votar? 2, 1. Veamos los resultados. El 71% se quiere certificar ahora. El 29% después. Perfecto. Cada uno tiene sus ventajas, cada uno tiene sus desventajas. Vamos entonces a ver cuál puede ser tu siguiente paso. ¿Sí? Con mucho gusto, Gonzalo. Dice, gracias por actualizarnos, Mauricio. Excelente explicación. Nos queda a los PMP actualizarnos y cambiar nuestro enfoque alineados a los nuevos retos planteados por el PMI. Exacto. ¿Cuál es entonces tu siguiente paso? ¿Empezar ya o esperar otro año? ¿Por qué esperar otro año? Preparar un nuevo curso o una nueva capacitación PMP con todo este cambio del Exam Content Outline le toma a una organización juiciosa cerca de 6 meses. Hay que cambiar materiales, hay que introducir nuevos materiales, hay que validar contra el Exam Content Outline, hay que cambiar simuladores. Todo ese es un gran proyecto que toma por lo menos 6 meses a un grupo de capacitadores conscientes de que están preparando los futuros gerentes de proyectos. Ahora, habrá otras organizaciones que dicen, no, sí, ya el 15 de diciembre lanzan el curso, ya lo tenemos listo, pero no hay simulador, se dedican a dictarte lo mismo y lo nombran la nueva versión del curso. Tú decides. Por eso, toma cerca de 6 meses preparar el curso adecuado para formarte como el gerente de proyectos que el PMI certificaría. Además de desconfiar en que con quienes tomes la capacitación hayan preparado todo lo que hemos visto. Que lo hayan preparado todo. Y si piensa en esto, si la capacitación que tomaste fue por áreas de conocimiento y ese enfoque cambió desde hace 16 años, ¿qué garantía tienes de que le vayan a cambiar el enfoque al curso ahorita para el 15 de diciembre? Difícil. Prepararte para un esquema en el que el estándar, si el curso es enfocado al estándar, es menos del 50% del examen. Y confiar en que el simulador, si es que lo hay, cubra todo lo que hemos visto. Además, arriesgarte a perder tu tiempo y tu dinero en 2020. ¿Sí? A eso te enfrentas. Igual, tú decides si te preparas en el 2020 y te certificas 2020. La única explicación que yo vería para eso es, no tengo tiempo porque estoy hasta el cuello de proyectos o no he tenido todavía la experiencia para poder certificarme. Pero no hay problema. ¿Cómo puedes escoger con quién prepararte hoy? Primero que todo, como ya lo hablamos, tu capacitación debe ser enfocada al Exam Content Outline actual, no a áreas de conocimiento. Por favor, evalúa esto. Pero aún así no es suficiente.
Porque hay organizaciones que dicen sí, lo tenemos por inicio, planeación, ejecución, control y cierre, pero cuidado. Dentro de planeación cogen el mismo orden de las áreas de conocimiento del PMBOK Guide, así que a lo último verás gestión de stakeholders. Y ya vimos la importancia que le está dando ahora el PMI a la gestión de stakeholders. Eso es lo primero que deberías estar viendo. Comunicaciones, gestión del equipo. Todo eso es lo primero que deberías estar viendo. Así que, una vez identifiques que la capacitación es por grupos de procesos, debes identificar en qué orden ven los procesos dentro de cada grupo. Porque si van a verlos en el mismo orden del PMBOK Guide, es lo mismo que nada. Es lo mismo que hacerlo por áreas de conocimiento, pero de otro sabor. Fuera de eso, debes mirar si se enfocaron en el Exam Content Outline o solo en el PMBOK Guide. El 30% del contenido del examen hoy no está en el PMBOK Guide. En el PMBOK Guide, por darte una idea, aparecen solamente 2 matrices de clasificación de stakeholders en el proceso de identificar los stakeholders. Son 4. En el PMBOK Guide no está descrito el modelo de prominencia de evaluación de identificación de stakeholders. Solamente habla de que existe un modelo de prominencia, pero no está explicado. Ahora, el modelo de prominencia, ¿sabes para qué sirve? Para saber a quién escuchas cuándo a la hora de obtener requerimientos. ¿Sí? Y para obtener requerimientos necesitaste planear cómo te comunicas con cada stakeholder. Así que si tú ves una capacitación en donde no veas primero modelo de prominencia, luego no planees las comunicaciones, luego no establezcas cómo gestiono cada stakeholder y después hables de obtener requerimientos, sino que entres de una vez, alcance, ya tienes una buena parte del examen en ceros. ¿Sí? Eso por este lado. Si decidiste empezar ya, tenemos algo para ti. Muchos de ustedes conocen nuestro sistema de certificación PMP. No es una capacitación, es un sistema. Y como es un sistema, tiene varios componentes. Esos componentes todos se interrelacionan entre sí, todos hacen parte de tu preparación para el examen. Primero que todo, una capacitación que es 100% virtual de 60 horas. Ya alguien decía en el chat, es que uno sale de la capacitación sin estar preparado. Claro, si tú fuiste a una capacitación presencial, ¿cuáles son las probabilidades de que puedas estar en el 100% de las horas de la capacitación? Hoy en día es difícil. Llegas tarde, normalmente las capacitaciones son de 5 de la tarde a 9 de la noche. Si te fuiste todo el día y lograste que te dieran permiso en la empresa, difícilmente te van a dejar en paz en ese día. Vas a estar recibiendo WhatsApps, llamadas, correos. ¿Cuánta gente no se sienta en una capacitación con el computador abierto a ver el correo que le están mandando y a responder correos? Es decir, presencial, de presencia no tiene nada. Estás con tu mente en el trabajo. Y eso cuando estás ahí. Por eso la capacitación virtual te permite repetir todas las sesiones cuantas veces quieras, devolverte, adelantar, repetir cualquiera en la que necesites refuerzo. Pero fuera de eso es una capacitación orientada a cómo pensar según el Exam Content Outline. No es orientada a estas son las ITTOs y esto es así y apréndase esto. Segundo, necesitas un simulador. Y es un simulador que minimice las probabilidades de que te salgan repetidas las preguntas. Nuestro simulador tiene 5.000 preguntas, más de 5.000 preguntas. Es 100% tutorizado, es decir, no solamente revisamos tus simulaciones y te retroalimentamos, sino que ante cada pregunta de la que tengas una duda, nos envías el mensaje y te la respondemos en menos de 24 horas y te damos toda la explicación. Pero además todas las preguntas están comentadas y te dicen esta es la respuesta por esto, esto y esto y véate al PMBOK Guide en este capítulo, en esta página.
todo te lo dice. Muchas capacitaciones cierran y muchos éxitos, que te vaya bien, ojalá te certifiques. Nosotros seguimos acompañándote porque tienes sesiones de asesoría grupales. Este jueves, por ejemplo, de 7 a 9 de la noche nos reunimos con las personas que están tomando el sistema, revisamos su avance, revisamos su última simulación, revisamos sus preguntas, revisamos su plan de estudio, que es otro elemento importante. El plan de estudio no puede ser igual para todo el mundo. Necesitamos un plan de estudio que evalúe tu conocimiento, que evalúe tu experiencia y que con base en eso defina esto es lo que debes estudiar en este orden y debes reforzar acá y en esto estás bien. Eso acelera tu proceso de preparación, pero además te da la garantía de que estamos pendientes de ti, estamos siguiéndote. Ese plan de estudio lo revisamos en cada sesión grupal. Lo revisamos y te decimos, ahora ajusta esto, esta semana dedícate a este y este proceso, haz esto y esto y esto, piensa en esto, haz este ejercicio. Eso no lo tienes en una capacitación presencial donde sencillamente tomaste el curso y te dejaron a la deriva. Porque nosotros además te damos acompañamiento permanente, literalmente, hasta el día que presentes el examen. Todas las personas que se han capacitado con nosotros pueden decirte, sí, a mí me llamaron a las 7:30 de la mañana el día que iba a presentar el examen. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Recuerda esto, relájate, tranquilízate, llevaste esto, no te preocupes, haz esto. Hasta ese día, el día que presentaste el examen. Vas a tener acceso a un mastermind en Slack, donde estaremos todas las personas que están en el sistema compartiendo, haciendo las preguntas, y recibes ahí documentación, recibes videos, recibes todos los elementos adicionales para que tu formación sea completa. Y fuera de eso, tienes garantía de certificación. La garantía de certificación te dice, y está por escrito, que si tú cumples tus compromisos de estudio y presentas el examen dentro de 60 días y no lo pasas, te devolvemos el dinero. Todo este sistema, si lo empezamos a mirar por partes, tendría una capacitación que fácilmente vale $1,500 porque es de 60 horas. No es de 35 ni de 24, ni son 24 que te dan 35 porque te lees este libro. No, son 60 horas de capacitación enfocadas al Exam Content Outline y enfocadas a que pienses como un verdadero gestor de proyectos. Simulador del examen por 90 días con más de 5,000 preguntas, con tutor, con retroalimentación sobre cada simulación. Muchas capacitaciones te dan solo 2 simulaciones al final, o dentro de las horas de preparación cuentan que también vas a tener 8 horas de simulaciones, es decir, solo 2. Con nosotros tienes simulaciones ilimitadas de 4, de 2, de 1 hora y exámenes ilimitados de prueba de 15 preguntas por áreas de conocimiento, por grupos de proceso, por entradas técnicas, herramientas y salidas, y que además, dependiendo de cómo te veamos, nosotros te diseñamos el siguiente examen para que tú refuerces lo que necesitas reforzar. Sesiones grupales y de asesoría y coaching para tu proceso. Estas son las sesiones, valdrían $800 si las fueras a contratar, más $397 del examen, más $1,500 de la capacitación. El plan de estudio personalizado, que nosotros lo hacemos dedicándole cerca de 4 horas por persona, analizando detalladamente entre varios cuál fue tu experiencia y qué tienes que hacer, valdría $397. Tener acceso a todos los materiales y al mastermind en Slack es invaluable. Tienes la comunicación inmediata con nosotros. Y tener una garantía de certificación también es invaluable. Estamos hablando de que este sistema costaría $3,094. Pero si ya has visto nuestro sistema, sabes que el plan plata, que incluye todo lo que te estoy mostrando, tiene un valor de $997. Es decir, ya te estás ahorrando $2,097. Pero, como nos interesa que todo ese 78% de personas
pasen el examen de certificación sobre esta versión y no esperen a que sea más difícil. El precio del plan plata hasta el día 2 de agosto está en $597, incluyendo todo lo que has visto. Pero además, si tú quieres más, tenemos más. Tenemos el plan oro. El plan oro te da, además de lo que viste, la afiliación al PMI, eso te da un descuento en el examen de $150, y además de las sesiones grupales, tienes 8 horas de asesoría y coaching personalizadas directamente conmigo, con Mauricio Morales, con quien te está hablando. Directamente conmigo, y las programamos en tu horario como te sea más fácil, y es un acelerador. Las podemos programar semanal, quincenal, 2 horas un sábado, como tú te sientas mejor. Y si quieres más, tenemos el plan platino, que además de todo esto te da tus primeras 60 PDUs del periodo de recertificación. Es decir, sales certificado no por 3, sino por 6 años, gracias a capacitaciones que no te van a repetir lo mismo que viste para prepararte para el examen, sino que te van a desarrollar, por ejemplo, en cómo implementar una PMO, en habilidades gerenciales, en gestión del cambio, en rescate de proyectos. Todo eso te da este plan platino y además te incluye el voucher del examen. No tienes que pagar nada más. El valor normal de los planes es este. El plata, que ya viste que contiene $997, el oro $1,897 y el platino $3,497. Pero hasta el 2 de agosto hicimos un cambio. El plan plata quedó en $597, el oro en lo que vale hoy el plan plata y el platino con voucher de examen con tus 60 PDUs en lo que estaba el plan oro. Y además, si te inscribes hoy, te va a llegar a tu casa en físico el PMBOK Guide con la guía ágil de proyectos. Los 2 libros te llegan gratis a tu casa si te inscribes hoy. Y puedes inscribirte en este enlace: projectical.com.co/sistema PMP 2019. ¿Qué significa esto? Que tú, desde hoy, puedes empezar este proceso y ser parte de las personas que, así hayas presentado el examen, ahora sí lo va a pasar, o las personas que lo van a pasar en su primer intento. Esta oportunidad que tienes ahora está únicamente hasta el 2 de agosto con estos valores. Y si te inscribes hoy, como te digo, vas a tener en tu casa, no importa el país donde estés, exacto, Yesenia, en tu casa te va a llegar el PMBOK Guide en físico y tú nos dirás si lo quieres en inglés o en español, y la guía ágil, también en inglés o en español. Puedes ingresar entonces a este enlace, que lo voy a poner en el chat para todos. Este es el enlace en donde puedes ingresar y aquí encuentras todo. Está toda la explicación del sistema, porque este es el sistema ideal para personas ocupadas que no pueden irse 3 días seguidos a una capacitación o irse después de horas a prepararse para el examen durante una semana y salir medio perdidos. Aquí encuentras toda la explicación, tienes fecha límite para examinarte, tienes garantía de certificación, puedes estudiar en cualquier sitio, es independiente del país donde estés y aquí estás viendo la temática, ¿sí? Todo lo que se ve dentro de nuestra capacitación, pero en un orden específico, diferente al orden usual de áreas de conocimiento o al
artificial, que yo llamo, de áreas de conocimiento, pero dentro de grupos de procesos, ¿sí? Estos planes para Eneida garantizan pasar el examen basado en el Exam Content Outline 2015 hasta el 15 de diciembre. Ya estamos en proceso de desarrollar nuestro nuevo sistema de certificación para 2020. No lo vamos a lanzar este año, lo vamos a lanzar en 2020, ¿sí? Porque como decía, toma un tiempo importante rediseñar toda la capacitación para llegar a esto, ¿sí? Aquí está cada uno de los planes, con qué recibes en cada plan, y aquí están los valores. Sencillamente, aquí está el valor, agosto 3, $597 el plan plata. El plan oro, que te incluye sesiones de asesoría personalizadas y la membresía al PMI, está en $997, que era el precio del plan plata. Y el plan platino, que te incluye además el voucher del examen y tus primeras 60 PDUs para que salgas certificado por 6 años y no por 3, está en $1,897, que era lo que valía el plan oro. Solamente pulsas aquí el botón y llegas y puedes hacer tu inscripción y empezamos inmediatamente. Recibes el acceso a la capacitación, a la sesión de asesoría que hay este jueves, al simulador, empezamos a tramitar tu membresía al PMI y vas a tener la garantía de certificación. Ese dinero que pagaste, si no pasas el examen, vuelve a tu cuenta completico. Si no pasas el examen en 60 días, ¿sí? Dice María, para el tema de presentación del examen, si vives en otro país, ¿cómo sería el proceso? Gracias por eso, Mara. Te ayudamos, porque el examen se toma en Pearson y nosotros te ubicamos el centro Pearson más cercano a tu casa. Te ayudamos en todo el proceso de postulación, inclusive, como para postular el examen es necesario describir cada uno de los proyectos en inglés. Si tú no dominas inglés, nos envías la descripción y nosotros la revisamos, contigo la ajustamos y hacemos la traducción. Y te enviamos la traducción para que la pongas en la experiencia. Y no solo eso, antes de que tú envíes la postulación, nosotros revisamos que no se te estén solapando las horas, que tengas las horas necesarias, que la descripción esté correcta. Y de esa manera tú puedes ya tener la tranquilidad de postularte para el examen. El voucher para el examen, Roberto, vale $555. $405 si eres miembro, pero la afiliación vale $139. Así que son $11 menos que te ahorras. Con mucho gusto, Paola. ¿Sí? Bueno, Juan. Que no hace falta que sean en inglés los proyectos declarados. Sí, porque tienen traductores. Pero así algo importante. Hay una forma especial de describir los proyectos que es clave para poder mostrar la experiencia. ¿Sí? Me pueden escribir a mi correo, lo estoy poniendo aquí para Juan Ignacio, mauricio.morales@projectical.com.co. ¿Sí? Federico pregunta, ¿qué sucede para las otras certificaciones? Por ejemplo, PMI y ACP, esas no se tocan todavía. Si bien el Role Delineation Study mira la totalidad, programas, portafolios, proyectos, agilismo, en fin, solamente el cambio está enfocado al examen PMP, a la certificación PMP en este momento. ¿De acuerdo? Bueno, más preguntas, más dudas, inquietudes. Muy bien. ¿Desean contactarnos? Pueden contactarnos a este correo, a este teléfono en Bogotá o a este celular también. Ahí les respondo yo durante las siguientes 2 horas. Con mucho gusto, Eneida. Andrea pregunta, ¿qué tan reciente debe ser la experiencia que se acredita para la presentación del examen? Buena pregunta. 4.500 horas dentro de los últimos 8 años, Andrea. Todo lo que tengas de experiencia en gestión de proyectos. Cuidado. Hay quienes te dicen, ¿tienes experiencia en proyectos? Sí, claro, yo he desarrollado software y he hecho pruebas. Sí te sirve. Falso, no te sirve. Por eso nosotros hacemos la evaluación de tu experiencia.
hacemos toda la evaluación de tu experiencia. ¿Sí? Muchas gracias. Ahí está nuevamente mi correo, Juan, en el chat. Con mucho gusto. Yesenia, ahí está también mi correo. Con mucho gusto, muchas gracias. ¿Programación y control de obras puede valerse como experiencia? Sí, porque estás haciendo scheduling, estás haciendo monitoreo y control. Pero hay que mirar, Víctor, si tienes experiencia en inicio, en cierre. Hacer programación vale como planeación. Ahora, tu experiencia puede sumar más de 4.500 horas, pero para tu plan de estudio, que es el componente que vemos acá, nosotros revisamos en qué actividades del Exam Content Outline te falta experiencia y te decimos cómo suplir la experiencia mediante una serie de ejercicios y talleres que van a hacer que tu cerebro no distinga entre lo hice o lo estudié, porque en el examen vale lo que hiciste. ¿Ves? Tenemos talleres diseñados con métodos de programación neurolingüística, con métodos específicos de aprendizaje rápido, para que si no tienes experiencia en alguna de las actividades del Exam Content Outline, la adquieras dentro del mismo proceso de tu preparación. Y todo este sistema está diseñado para que presentes el examen en 60 días. Ahora, ya con nosotros, con mucho gusto, Armando, aquí te pongo también mi correo nuevamente, está en el chat. Con nosotros, yo te decía, tú tienes 3.5 meses para prepararte para la versión actual a partir de hoy, porque debes dejar un mes para la fecha final por retoma. Con nosotros tienes garantía de certificación. ¿Sí? Te recomendamos que dejes un mes para la fecha final por retoma. Pero además, no hemos tenido el caso de personas que presenten el examen la primera vez siguiendo nuestro esquema de estudio y no lo hayan pasado. ¿Sí? En el primer intento. Bueno, han sido cambios drásticos, grandes. El cambio más grande que ha sufrido el examen en los últimos 15, 16 años. Estamos dándole la vuelta. Es un antes y un después. El examen PMP en el 15 de diciembre. Una cosa es antes, otra cosa es después. El PMBOK Guide dejó de ser el centro por ser solo el 50% de lo que te van a preguntar en el examen. Ahora vienen muchos elementos de habilidades de negocio y habilidades con la gente que estaban rezagadas gracias a que, lamentablemente, muchas capacitaciones se enfocaban solo en el PMBOK Guide y peor, por áreas de conocimiento. Muchas gracias a todos. Esto era lo que quería comentarles. Pueden escribirnos a este correo, capacitación@projectical.com.co, a mi correo que lo puse en el chat, mauricio.morales@projectical.com.co, o comunicarse con nosotros a estos teléfonos. Les recuerdo, estos planes están disponibles hasta el 3, no es 2, hasta el 3 de agosto. Y si te inscribes hoy, sin importar el país donde estés, la ciudad donde estés, a tu casa te llegan el PMBOK Guide y la guía ágil en físico. Nos dices en qué idioma lo quieres: árabe, árabe, italiano, francés, español, inglés, como lo quieras, te llega a tu casa. Muchas gracias, Juan Ignacio. El webinar lo van a recibir las personas que están participando y se inscribieron para el webinar, van a recibir la reproducción del webinar. Perfecto. Exacto, Enrique, no te preocupes, vas a poder ver el webinar. Les recomiendo en realidad que lo vean con otros compañeros para que vean la diferencia que es formarse como gerente de proyectos a solamente querer pasar un examen. Nuestro enfoque es formarte como un gerente de proyectos efectivo, que seas un referente de excelencia en tu compañía y obviamente que esto redunde en tu desarrollo profesional. Dice Eileen, buenas tardes. Si no he tomado una capacitación antes, ¿consideran que su sistema de capacitación lograría alcanzar la certificación? Eileen, si no fuera así no lo diríamos. Tienes garantía de certificación. Este sistema, con esa capacitación de 60 horas,
te enseña a pensar como gerente de proyectos, aun si no has tomado una capacitación antes. ¿Sí? Las personas que ya presentaron el examen, era algo que se me olvidaba, y ya se retiraron varias, pero las personas que ya presentaron el examen para el plan de estudio tienen un adicional. Y es que nosotros, para realizar este plan de estudio, evaluamos los resultados de tus exámenes. ¿Cómo te fue y por qué fallaste tales exámenes? Hemos tenido casos de personas que en el tercer intento tienen puntajes como si nunca hubieran tomado una capacitación. Y aún así, hacemos su plan de estudio y pasan el siguiente examen. Muchísimas gracias a todos. Estamos disponibles para responder cualquier otra pregunta en estos teléfonos, en estos correos. Muchas gracias, muy amables por su participación. Victoria, el que incluye el pago de los $555 es el platino. El plan platino te incluye el voucher del examen y tus primeras 60 PDUs. Sale certificada no por 3, sino por 6 años. ¿Vale, Victoria? Con mucho gusto. Se puede pagar Eileen con tarjeta de crédito sin ningún problema, no importa el país donde estés. Puedes pagar con tarjeta de crédito. Ahí en la página el botón te lleva directamente y te hace la conversión a tu moneda local. De este valor en dólares te hace la conversión a tu moneda local. Y está Laura Vargas en este momento en el chat de la página para soportar cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier inquietud que puedas tener y guiarte en todo el proceso. Álvaro, me encantó tenerte acá. Muchas gracias. Con muchísimo gusto, mi estimado Álvaro. Muchas gracias por estar. Muy amables, muy feliz día a todos y nos vemos en el sistema de certificación y nos vemos como PMPs, colegas. Hasta luego. Andrea, ya hago parte del plan plata, es excelente. Gracias, sí, Andrea. Recuerda que el jueves tenemos sesión de asesoría. Bueno, hasta luego.